Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington y no olviden que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter y el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros María Luisa Rosell, que es la corresponsal de Radioprogramas del Perú. María Luisa, bienvenida a esta mesa como siempre. Hola, Juan Carlos. Roger Santo Domingo, periodista, analista venezolano y además investigador y profesor de la Universidad de George Washington en esta ciudad. Gracias por estar con nosotros. Y Beatriz Pascual, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también a este programa. Muchas gracias. El primer asunto, y quiero preguntárselo a María Luisa inicialmente, tiene que ver con una reunión que tuvo lugar ayer en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y algunos estudiantes sobrevivientes de la matanza del pasado 14 de febrero en Parkland, en la Florida, donde murieron 17 personas a manos del joven Nicholas Cruz, que llevaba un fusil AR-15. También había padres de familia y padres de niños que murieron en esa masacre, y había familiares vinculados a la matanza en Sandy Hook en el año 2012, en diciembre, donde murieron 20 niños de entre 6 y 7 años a manos de un señor llamado Adam Lanza. Bueno, uno de los padres de familia, Andrew Pollack, cuya hija falleció en la Florida de 9 disparos, estaba bastante enfadado y le dijo al presidente Trump, fix it, o sea, arregle este problema, impida que haya más matanzas. Y le dijo además, I'm pissed off, porque no puedo volver a ver a mi hija. Pissed off se traduciría no enojado, como lo han traducido los medios de comunicación la mayor parte. Eso en Colombia sería como emberracado, en Venezuela sería arrecho, en España sería cabreado. Básicamente. El señor Trump al hablar contempló la posibilidad y quedó clarísimo de que una solución para evitar más matanzas en los colegios es armar a los profesores. Y dijo estas palabras, dijo, si por ejemplo el profesor que murió en esta ocasión y que cerró una puerta y que además trató de proteger a los niños de los disparos del señor Cruz, hubiera estado armado, todo se habría terminado. Si hubiera profesores adictos, y fue la palabra que usó Trump, a las armas, pues podrían dar por terminado un tiroteo de estos. Y también contempló la posibilidad allí de que veteranos, gente que hubiera estado en las guerras, fueran contratados por los colegios, porque según el señor Trump, los que entran a causar una matanza de estas son cobardes, y si supieran que allá hay gente armada, pues seguramente no abrirían fuego contra los estudiantes. Aquí la pregunta ¿es esa una solución lógica? ¿Armar a los profesores o contratar veteranos para que estén armados dentro de los colegios? Es decir, ¿más armas o esa es una medida descabellada? Bueno, lo primero que hay que decir, Juan Carlos, es que Trump aprovecha el escenario que tiene esta reunión con los padres, no solamente de los que murieron en esta matanza de la semana pasada, sino también de Sandy Hook y de Columbine, que también estaban presentes, para dirigirse a su electorado y decir, bueno, no se puede arreglar todo el sistema, pero hay algunas cosas que yo puedo hacer y me comprometo a hacer ciertas mínimas cosas. Y una de las propuestas que surge de uno de los padres es si es que tuvieran presencia más efectivos policiales dentro del campus y si es que hubieran armas en los colegios para defenderse de estos ataques, se disminuiría el riesgo en los colegios, habría mayor seguridad en el colegio. Trump recoge esa propuesta que sale de uno de los padres que está en esta reunión, inmediatamente la endosa, la apoya y dice, yo creo, además dice él, además de lo que tú mencionabas, dice él, si es que las maestras pudieran cargar un arma y estuvieran en entrenamiento, eso también ayudaría a disminuir el control de la posibilidad de mayores matanzas. Inmediatamente el superintendente del condado de Broward, donde está la escuela pública de Marjory Stoneman, donde ocurrió esta matanza en Parkland, ha rechazado esa medida. Dice que la medida no es acertada, que la propuesta no es acertada porque lo que se requiere es más recursos para los colegios, no más armas para los profesores. Y luego, en el encuentro que tienen los sobrevivientes de la matanza de Parkland en una cadena de televisión, en la CNN, en un debate que es televisado, que es en vivo, al que asistan algunos legisladores, Marco Rubio entre ellos, y otros demócratas, una profesora también dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se supone que ahora yo tengo que tener entrenamiento para saber cómo defender a mis alumnos, además de preocuparme de hacer la clase, de preparar a los alumnos, de tomar exámenes, tengo que entrenarme para manejar rifles o para manejar pistolas. Yo creo que la medida ha sido rechazada en gran parte por los estadounidenses, pero claro, lo que queda muy claro es que hay una resistencia de un grupo minoritario pero poderoso en Estados Unidos
de enfrentar la causa principal, que es las armas, la proliferación de rifles de asalto AR-15 o similares a la AR-15, que son los más usados para estas matanzas en los últimos años. Ese era el mensaje principal que los chicos de Parkland llevaban desde que comenzó su campaña en favor de la restricción del porte de armas. La restricción de los rifles de asalto expiró en el año 2001 con el gobierno de Bush, eso no se renovó, y lo que los chicos quieren, y los legisladores, algunos en la Cámara, en la Asamblea Legislativa de la Florida y aquí en el Congreso, un número minoritario obviamente quieren, es que haya esa renovación de la restricción. Pero hemos visto que hay dos discursos diferentes, uno en el que estaba el presidente con los sobrevivientes en la Casa Blanca y otro en la reunión que que abre la CNN en un debate público, en un foro público con los sobrevivientes de la matanza de Parkland y de otras matanzas. Creo que hay dos discursos. Repito, creo que el mayoritario a favor de la restricción de los rifles de asalto es el que prevalece, pero hay un grupo que todavía se resiste a enfrentar ese discurso o a proponer con mayor fuerza eso. Al no haber un discurso unitario, al no haber un solo mensaje entre los sobrevivientes, creo que Trump lo que hizo fue aprovechar. Y hoy en la mañana se desdijo y dijo que él nunca quiso proponer que las escuelas tuvieran o que las profesoras tuvieran armas para defender a sus alumnos, lo cual sí dijo. Roger Santo Domingo. Sí, es interesante que, bueno, esta es una discusión que hemos tenido y que podemos tener todos los días por lo que conversamos últimamente. Matanzas, no de este calibre, pero matanzas donde mueren más de 4 personas por un tiroteo en sitios públicos como escuelas o cines, ocurren todos los días en Estados Unidos. Ayer uno tuvo la sensación de que pareciera que algo va a cambiar, de que por lo menos el Partido Republicano, que es el más defensor o resistente a un cambio en este sentido, está sintiendo la presión. Tanto en el Town House que tuvo Marco Rubio con un grupo también de víctimas y sobrevivientes, como la del presidente con los familiares de Parkland y de otros de las matanzas, nos indican que están escuchando. Hay por lo menos la indicación de que algunos cambios van a ocurrir. Lo que tú decías, o sea, quieren controlar este artefacto que acelera la capacidad de las armas, pistolas. Sí, el dispositivo que las convierte en automáticas. Automáticas quieren, incluso Rubio dijo que estaba de acuerdo en elevar la edad para la compra de armas automáticas, que es algo que la Asociación del Rifle había rechazado como una posibilidad o algo anticonstitucional más temprano. O sea, hay una sensación de cambio, de que puede venir un cambio. Fue muy emotiva la reunión, o sea, ahí es difícil ponerse en los zapatos de estas familias que ven que nada cambia y ahora todos podemos ser víctimas de este tipo de matanzas y no pasa nada. Lo decían, o sea, no puedo ir a un avión, no puedo entrar a un avión con un vaso de agua, una botella de agua, sí, porque se la quita. Pero mi hijo puede comprar un arma automática incluso con una licencia vencida. ¿Qué arma puede tener un profesor para defender? Si es que además, ¿cuántos profesores están dispuestos a dar su vida para proteger a sus alumnos? Uno cree en la entrega de los profesores, pero que sea eso parte de la descripción del empleo es complicado, además de que el pago no es tan elevado, ¿no? Tiene que tener un rifle automático al lado de la pizarra y al lado o sea, no bastará una pequeña pistola. O sea, realmente esta religión de las armas que está sostenida en una parte de la Constitución de los Estados Unidos no resiste ninguna crítica racional. Se está sosteniendo de una manera casi fundamentalista por un lobby muy poderoso. ¿Hasta qué punto esto que está ocurriendo no va a generar que un lobby más poderoso reaccione? O sea, y cambie definitivamente lo que está pasando en Estados Unidos. Es que pónganse a pensar que armen a los profesores, que entre un asesino a un colegio de estos y empiece a rociar bala, como dirían en Colombia, sí, y que el profesor decida disparar también y que el profesor mate a unos estudiantes. Claro. En la mitad en la confusión, que el profesor mate a 5 niños. Claro. O sea, ¿a dónde iría a parar una cosa así? Sí, y no solamente teníamos que estar armados los maestros en las escuelas, sino en los cines, en las iglesias. O sea, esto sería el lejano oeste. O sea, realmente el número de muertes reduce proporcionalmente a la reducción del número de armas. Eso está demostrado históricamente. Ayer, además, en ese town hall, como se dice en inglés, en ese encuentro delante de muchas personas en la CNN, en que estaba Marco Rubio, el senador republicano de la Florida, que ha recibido muchísimo dinero de la Asociación Nacional del Rifle, le preguntó Cameron Kasky, un estudiante sobreviviente de la matanza en Parkland, si él estaría dispuesto a no recibir de aquí en adelante dineros de la NRA, por sus siglas en inglés, de la Asociación del Rifle, y el señor Rubio se escabulló de la respuesta.
terminó diciendo que ese no era el problema y una cosa y la otra. ¿Es lógica esta propuesta de Trump, el que se contemple la posibilidad de dotar de armas automáticas a los profesores para defender a los estudiantes en caso de una matanza? No sé si es lógica, pero desde luego no es nueva. O sea, el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, después de la matanza de Newtown en 2012, sale a la palestra y dice que la única forma de detener a un hombre malo con un arma es un hombre bueno con un arma. Es la tesis que ha dicho Trump en este momento. Desde luego es un negocio enorme, ¿no?, para la Asociación Nacional del Rifle. Si todo el mundo tiene armas para defenderse, pues más dinero, más negocio, desde luego no menos muertes. Entonces, no sé si es lógica, yo creo que no tendría ningún resultado, como bien han dicho mis compañeros, es proporcional, ¿no?, el número de muertes con el número de armas. Sin embargo, está cuajando. El sheriff del condado de Florida, donde tuvo lugar el tiroteo, ya ha dicho que va a poner a agentes fuera de las escuelas con armas para vigilar. Y que, como no tienen un sitio para almacenarlas en las escuelas, en vez de meterlas pues, en un armario o en una taquilla, las van a dejar en los coches. Como, bueno, qué solución tan buena estamos dando, ¿no?, que no las estamos metiendo en las escuelas hasta que en las escuelas haya armas. Es algo que no es nuevo y que ya está presente en los campus universitarios. 11 estados de los 50 de Estados Unidos creo que tienen una política que permite llevar armas escondidas. 23 son tolerantes y dejan a las escuelas, a las universidades que decidan sobre esa tenencia de armas. Entonces, creo que Trump puede impulsar un cambio tal vez en aumentar la edad para tener un rifle. Creo que es algo que también además apoyó el senador por la Florida, Marco Rubio, pero no creo que vaya a conseguir nada más en ese aspecto, porque todo lo que va a hacer va a tener el visto bueno de la Asociación Nacional del Rifle. Cambio de asunto, pero para seguir hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer ha presentado su informe anual a Amnistía Internacional, justamente lo tiene Beatriz Pascual sobre la mesa. Amnistía, como todo el mundo sabe, si quiere, Beatriz puede mostrarlo, enseñarle el informe este. Es un libro bien grande. Exactamente. Amnistía Internacional fue fundada en 1961 por un abogado en el Reino Unido después de que él leyó algún día unas noticias sobre el hecho de que habían sido condenados a 7 años de prisión unos estudiantes portugueses simplemente por haber hecho un brindis por la libertad. Y escribió un artículo en el dominical The Observer y como consecuencia de eso fue fundado Amnistía. Además es Premio Nobel de la Paz la organización. Bueno, en este informe Amnistía Internacional dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ejerce la política del odio. La misma política que ejercen otros líderes mundiales, como por ejemplo Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, o Rodrigo Duterte, el presidente de las Filipinas, o Xi Jinping, el presidente de China, o Vladimir Putin, el presidente ruso. ¿Ejerce Trump la política del odio? Se lo pregunto inicialmente Roger Santo Domingo. Bueno, Amnistía Internacional sin duda lo que está poniendo en relieve es que el presidente de la democracia, que se considera la más importante del mundo, está en un club de dictadores. O sea, en un club de gente que no cree en el Estado de Derecho y que oprime a su pueblo. No creo que estén en el mismo nivel, pero lo que resalta sobre todo es que el poder de las palabras. O sea, las palabras tienen un efecto importantísimo en las sociedades y puede incluso llevar a cambios legislativos y a cambios en las actitudes de la gente. Yo obviamente creo que no es una costumbre tampoco de Amnistía Internacional comparar quién es peor que otro. O sea, se viola un derecho humano en una parte es igual que se viole en otro, ya sea incluso las proporciones numéricas a veces distantes. Una persona torturada es igual que 10 torturadas en un país, igual que una en otro país. Pero la tolerancia que tiene el presidente hacia cosas como la tortura, o sea, decir que es posible torturar para obtener una confesión o para hacer cambiar y disuadir a terroristas, que debemos armarnos para defendernos independientemente de que estemos preparados como sociedad para manejar armas de una manera abierta y pública y colectivamente. El apoyo verbal, reconocimiento verbal de dictadores, como el caso de Filipinas, o Putin de una manera más sosegada, a veces no tanto, hace que se erosionen los derechos humanos de una manera dramática, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Si Maduro ve a Donald Trump diciendo torturar es malo, torturar es bueno, ¿yo por qué no puedo torturar? O sea, se pierde
el eje moral que en algún momento, si acaso, trató de representar o intentó representar a Estados Unidos. Que con todas las críticas que podemos tener hacia los Estados Unidos como nación, como país y su historia, se convirtió en eso en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, en una referencia de hacia dónde debe ir la democracia. Eso no está tan claro ahora. Y esto además se suma, María Luisa, al hecho de que ha vuelto a aparecer el ranking de los peores presidentes de Estados Unidos, que lo ha hecho la Asociación de Ciencia Política de este país, 170 profesores. Y en el listado de los 10 peores está, por ejemplo, Zachary Taylor, que se posesionó en 1848, antes de la Guerra Civil, que era supuestamente antiesclavista, pero tenía 83 esclavos y que además patrocinó la matanza de algunos indígenas en este país. Está en esos 10 puestos de la cola Herbert Hoover en 1929, que además no hizo mucho por evitar el crash bursátil, el crash de la bolsa que llevó a la crisis de los años 30 y que solamente salió Estados Unidos de eso cuando llegó Franklin Roosevelt al poder. Pero ahí están otros más como James Buchanan, que es el penúltimo, que además favoreció la decisión Dred Scott de la Corte Suprema de Justicia, según la cual los afroamericanos, los negros, no debían ser ciudadanos estadounidenses. Bueno, pues en este ranking tienen al señor Trump ahí en los últimos 10 puestos. Algunos dicen que puede ser el peor por lo que está haciendo. ¿Es porque está ejerciendo una política del odio? Bueno, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Lo que Amnistía Internacional está haciendo es básicamente calificar la conducta del presidente basada en hechos. Y hay varios hechos que reflejan esa conducta donde el presidente incentiva el odio como parte de su política, no solamente nacional, sino también internacional. Y digo nacional e internacional porque basta ver la conducta que el presidente tuvo cuando ocurrieron los hechos de Charlottesville. Él no condenó a quienes mataron a esta joven en la protesta en contra del racismo. Era una protesta de un grupo de jóvenes, un grupo de gente que estaba básicamente marchando en contra del Ku Klux Klan, en contra del racismo en Estados Unidos, en un estado del sur que ha vivido de manera propia las heridas y las huellas del racismo en Estados Unidos. Entonces, es la conducta del presidente la que habla por sí sola. El presidente nunca se reunió con la madre de la joven que fue asesinada. El presidente dijo que había gente buena y gente mala en ambos bandos. Y nunca condenó, y siendo candidato a la presidencia tampoco nunca condenó al Ku Klux Klan ni a los líderes del Ku Klux Klan. Entonces yo creo que es la conducta del presidente la que habla por sí sola. En el campo internacional vemos que hace exactamente lo mismo, cuando el presidente les dice a 6 países de mayoría musulmana: ustedes no pueden permitir que sus ciudadanos ingresen a nuestro país porque son musulmanes. Y básicamente esa es la razón, son musulmanes y hay un veto de parte de nuestro gobierno, de parte de mi administración, en contra de sus ciudadanos. Un tema que está siendo visto ahora por la Corte Suprema de los Estados Unidos y que va a tener una evaluación y que va a tener un fallo a finales o al comienzo del verano. Entonces, la conducta del presidente se refleja en eso y creo que Amnistía Internacional califica lo que es. Beatriz Pascual. Sí, creo que además el informe de Amnistía Internacional hace referencia a las políticas migratorias del presidente. Ha habido menos llegadas a la frontera porque la gente está asustada, viaja menos hacia Estados Unidos, pero ha habido más deportaciones internas. El presidente está deportando a más inmigrantes porque ha acabado con esas prioridades que fijó el presidente Obama de no vamos a deportar familias, vamos a deportar a criminales. Trump deporta a todo el mundo. Entonces, el problema es ese, ¿no? La división que creas dentro de la sociedad, cuando rompes a las familias, cuando creas una retórica del odio, cuando dices a tus vecinos que les vas a construir un muro enorme, precioso en la frontera. Entonces, todas esas políticas son las que crean división. Obama ganó nada más llegar a la presidencia un Nobel de la Paz, no había hecho nada, pero la sensación que daba, ¿no?, a la comunidad internacional es que había un cambio, de que las cosas iban a ir a bien. Lo que está transmitiendo Trump es totalmente lo contrario. O sea, a lo mejor no ha habido unas políticas, aún estamos por ver lo peor, pero la sensación que está dando, el juego que está haciendo, ¿no?, en las dinámicas, cómo está cambiando todo eso, es hacia el odio, es hacia una mayor división, a una mayor confrontación al menos. Y entonces, por eso creo que es muy importante lo que señala Amnistía Internacional. Sí, yo quisiera retomar que es cierto, hay hechos, no solamente palabras, ¿no? Las palabras, en todo caso, cuando se tienen que ver con racismo, se convierten en hechos en sí mismos. O sea, cuando tú divides a un grupo de los que son indeseables, solo por su color de piel, su religión, estás haciendo un discurso en la realidad. Y eso
las ideas cambian el mundo y las ideas malas cambian el mundo terriblemente mal. Pero quería contrastar el hecho que también está en el informe de Amnistía Internacional, si me permite, Juan Carlos, porque Amnistía, por ejemplo, denuncia la situación de deterioro terrible que ocurre en América Latina, donde la impunidad sigue siendo la marca, donde los asesinatos no son sancionados, donde el desprecio por los más básicos derechos humanos parece que no va a haber un progreso, lo cual puede ser un tema de percepción, como también se dice, o sea, se está denunciando una situación de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela, donde el derecho a reunión, el derecho a la elección de tus autoridades, el derecho de participación política va también ligado al aumento en la tortura, a las ejecuciones extrajudiciales y, por supuesto, la impunidad. Pero eso ocurre en México, está ocurriendo en Brasil, y en los países donde el crimen, los homicidios son mayores, como en México, Centroamérica, principalmente en el Triángulo Norte, y Venezuela y también Colombia, la impunidad es la norma. Y lo que logra acciones como Amnistía Internacional al colocar esto en la palestra, es decir, señores, o sea, hemos progresado, pero hay mucho todavía por hacer y no podemos hacernos la vista gorda. O sea, las palabras son terribles, pero estos hechos están ocurriendo en la vida real y gente realmente está sufriendo por eso, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Roger, hay noticias de su país, de Venezuela. Siempre hay noticias de Venezuela y en esta ocasión tiene que ver con que hay elecciones el 22 de abril, elecciones presidenciales, y el presidente Nicolás Maduro es uno de los candidatos. Lo más probable es que sea reelegido, o entre otras cosas ha ilegalizado algunos partidos políticos de la oposición. Y la oposición, que está agrupada en la mesa de la Unidad Democrática, la MUD, ayer finalmente dijo que no va a presentar un candidato a esas elecciones. Y señaló lo siguiente, dijo: el evento prematuro y sin condiciones para el próximo 22 de abril es solo un show del gobierno para aparentar legitimidad, una legitimidad que no tiene. Y además dijo, estas no son unas elecciones, dijo la oposición. Va a haber algunos candidatos de todas maneras que se van a presentar ahí que no están con Maduro, como Javier Bertucci, un predicador, o como Henry Falcón. El presidente Maduro dijo, no, lo que pasa aquí es que los señores de la oposición tienen miedo a perder. Aquí lo que va a haber son unas mega elecciones. En Venezuela hay muchísimas elecciones, eso muestra que aquí hay democracia. Tiene razón Maduro, es un miedo a perder de la oposición, o lo que pasa es que la gente tiene claro que va a haber fraude. Pero es claro que el que tiene miedo a perder es él, donde la realidad es que si tú sometes a la población a unas elecciones justas, equilibradas, donde hay observadores, donde los líderes que pueden competir están libres, donde los partidos que pueden movilizar están legales, entonces las elecciones son equilibradas, puedes competir en igualdad de condiciones, al menos en el papel, en la ley. Eso no existe. O sea, el hecho persecución de los partidos políticos, ilegalización de partidos políticos, encarcelamiento de líderes que pueden competir, aparte de la cantidad de prisioneros políticos que hay, que son parte de la movilización y que atemorizan a la población en general. O sea, te dicen, no hay reconocimiento de observadores internacionales. Los que han sido invitados como Transparencia Electoral, que son distantes del gobierno, en cierto modo, han dicho no participamos de esa farsa, de manera que es una elección, además es una mentira. Se ha dicho esto fue acordado en República Dominicana. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Fue acordado contigo mismo, con el gobierno. O sea, la Unión Democrática se levantó de la mesa de diálogo porque no hubo posibilidad de llegar a un acuerdo. La propuesta que hubo, que fue aceptada incluso por los países que están con el gobierno, como Bolivia, República Dominicana y el Grupo de Lima, no fue tomada en cuenta por el gobierno. Fue simplemente una puesta en escena de que vamos a dialogar para al final colocar las condiciones para yo ser reelecto. O sea, no se van a contar. O sea, lo interesante es que finalmente la MUD toma la decisión de no ir, pero de una manera activa, como una protesta activa para lograr las condiciones para unas elecciones. Había resistencia interna, a pesar de que esto se sabía que venía, porque ya algunos partidos, primero Voluntad Popular, luego Primero Justicia, dijeron, no, nosotros no vamos a participar de esto. Pero había también el trauma de que en aquellos momentos en los cuales la oposición no participó, como en el 2005, en las elecciones a la Asamblea, las elecciones de alcaldes del año pasado, o la misma de la constituyente, fueron
desplazados completamente y nada cambió. El gobierno tomó el poder donde ellos no participaron. En cambio, cuando hubo campaña, hubo activismo, hubo vigilancia en las mesas de votación, ganaron arrolladamente, como ocurrió con la Asamblea Nacional. Sin embargo, lo que ocurre es lo siguiente. Uno, no hay unidad, en este caso, para ir a unas elecciones. Dos, las condiciones son realmente terribles. Está claro que el gobierno no ha logrado consenso ni diálogo para obtener un mínimo de condiciones para decir esto son unas elecciones democráticas. Sí. Y al final, cuando ha ocurrido que ganas, como pasó con la Asamblea Nacional, te quitan el poder. O sea, bypassean tus potestades nombrando una constituyente o un alcalde paralelo o un gobernador paralelo. En este caso, no está claro ni siquiera que podamos ganar. Hay este candidato, por ejemplo, Bertucci, que es un evangélico respetable en sus posiciones y todo esto, en todo caso está en entredicho su integridad. O sea, estuvo sometido a los escándalos de los Panama Papers, estuvo detenido por contrabando en el 2010. El otro que podría competir, no ha dicho definitivamente que va a competir, es Falcón, alguien que estuvo en el chavismo hasta el 2010 también. Henry Falcón, gobernador del estado Lara, una región en el centro occidente del país. Su partido ha dicho, nosotros tenemos derecho a participar, la MUD no es la única oposición, pero él no ha estado muy claro en qué va a ir. Además que eso podría acabar con sus aspiraciones realmente de ser líder en la oposición. Beatriz Pascual. Es muy difícil, creo, la disyuntiva a la que se está enfrentando la oposición venezolana de participo y de alguna forma legitimo el gobierno de Nicolás Maduro, o me abstengo y entonces intento presionar para conseguir pues esas condiciones que se acordaron o que se hablaron, se pusieron sobre la mesa en República Dominicana. La posición que ha adoptado la Mesa de Unidad, la MUD, ha sido, nos vamos a abstener, vamos a presionar al gobierno, vamos a intentar que se renueve el Consejo Nacional Electoral, que vengan unos observadores internacionales que estén a lo largo de todo el proceso, no solo en una parte, y también pues que se permita, ¿no?, la participación de los políticos que han sido inhabilitados. Esa posición, solo creo que el tiempo nos va a decir si consiguen algo realmente, si consiguen que el gobierno acceda al menos a parte de las peticiones que están haciendo, y por otro lado, frente a esa posición, ¿no?, de más unificada, está Henry Falcón, que dice que la abstención no es un elemento para derrotar al gobierno de Nicolás Maduro. Ayer fue muy curioso porque, según al poco, ¿no?, de que se anunciara la decisión, él sale en Twitter con una fotografía amenazante con un dedo, diciéndole como Nicolás Maduro, te voy a derrotar a ti y a todas tus trampas. Entonces, ¿en qué está contando Falcón? Yo creo, ¿no?, en la posibilidad de que si la sociedad venezolana se moviliza van a lograr una victoria como la de 2015 con la Asamblea. Y por otro lado, el tema de que la gente en Venezuela está harta, tiene unas condiciones muy duras y que eso les va a hacer movilizarse. Pero claro, la disyuntiva es enorme y sobre todo creo que el tiempo, ¿no?, nos va a decir un poco cuál va a ser el resultado de todo esto. María Luisa. Sí, yo creo que el reto más grande que tiene en este momento la oposición, y creo que la decisión de no ir a las elecciones muestra un poco eso, es un esfuerzo de reunificación, es un nuevo intento de la oposición venezolana a cohesionar fuerzas porque quedaron muy debilitadas después de octubre, cuando vinieron las elecciones y un grupo de los elegidos de la oposición al final terminó reconociendo los resultados y eso generó una división muy grande dentro de Venezuela y eso fraccionó aún más a la oposición. Hasta que esas fuerzas, y yo coincido con Roger y también con Beatriz, hasta que las fuerzas realmente no se unifiquen de la oposición, siempre habrá un intento del gobierno por debilitarlas aún más. Y yo creo que esto sigue pasando y esa es una de las grandes flaquezas en Venezuela. El gobierno tiene control de todo, tiene amaniatados a todos, hay un desgaste muy grande de la población de salir y movilizarse y otra vez ir a las calles. 125 muertos, Juan Carlos, durante esa refriega que hubo en Venezuela en los últimos meses del año pasado. Y la gente y los jóvenes sobre todo dicen otra vez salir y protestar para que luego venga un grupo pequeño, pero de todas maneras al fin y al cabo un grupo de la oposición que dice que sí va a aceptar estos resultados, donde no hay un proceso con transparencia, etcétera, etcétera. Y viendo que hay una crisis muy grande de gente que dice, bueno, si no hay ninguna solución en Venezuela, prefiero irme de Venezuela, prefiero salirme de este país. Yo creo que ahora el gran reto va a ser ese, que este esfuerzo, como digo, este nuevo intento de unificación de fuerzas de Venezuela, de la oposición, a través de la MUD tenga un discurso cohesionado y digan no vamos a tolerar nada hasta que realmente hayan condiciones transparentes en nuestro país. Mira, no cabe duda de que Henry Falcón podría
ganar y derrotar a Maduro si estuviese unificado a la oposición y hubiera condiciones electorales. Exacto. Y además, los que son pragmáticos en la oposición dicen, puede que no nos guste que este venga del chavismo, pero es probablemente el único al que Maduro le entregaría el poder por razones de política del chavismo. Y hay que aceptar que cuando han ocurrido dictaduras, a veces la transición pasa por un nivel, digamos, alguien que es más en el centro, no alguien que está exactamente en el lado opuesto. Pasó en España con Adolfo Suárez, cuando Exactamente. Franco murió y el rey Juan Carlos decidió nombrarlo como presidente del gobierno, y vinieron unas elecciones y venía del franquismo, Adolfo Suárez. Correcto. Y fue el gran artífice de la transición a la democracia. Y el tema es que este tema político parece el diálogo de un grupo de políticos. O sea, el país está en otra agenda, que es cuándo y dónde y cómo. O sea, las noticias de que hemos perdido peso más de la mitad de la población, Claro. Cerca de 11 kilos. Es que le iba a preguntar por eso, Sí. justamente por la encuesta, porque es la ENCOVI, perdón por la interrupción, pero es que dice que más de la mitad de los venezolanos perdieron 11 kilos de peso en el año 2017. Esta encuesta de condiciones de vida de ENCOVI, que la hacen universidades tan prestigiosas como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Católica Andrés Bello. Según la encuesta, la pobreza extrema ha pasado del 23,6% en el año 2014 al 61,2% en el 2017. El 61% de los consultados dicen que se han acostado con hambre. Solo el 33% de los venezolanos pueden comer huevos. Solo el 34% tienen acceso a comer pollo. Exacto, y la pobreza está por encima del 90%. O sea, realmente hay una situación dramática que se refleja en apatía por una parte, porque además, ¿con qué energía vas a protestar? O sea, tú sientes eso. O sea, la gente no tiene nada que perder, y bueno, si dice vamos a elecciones, ok, vamos a elecciones, pero yo no tengo ningún interés en participar en algo en lo cual no me va a dar resolver el problema de ahora de comer. Y la emigración, el tema de migración, que se ha vuelto una situación crítica. Se estima que hay cerca de 4 millones de venezolanos que han migrado en los últimos años, y en este momento se ha convertido en el proceso migratorio más grande, masivo, más grande del mundo, no por los números absolutos, sino por la intensidad que está ocurriendo ahora, y que en los próximos 3 años, si Maduro sigue en la presidencia, eso se va a duplicar, es decir, casi 15% de la población del país va a estar fuera. Y eso te habla de que no es que la gente está muy feliz para reelegir a Maduro, ¿no? Y mencionaba Roger, Beatriz, a propósito de ese informe de Amnistía Internacional, pues el caso de Venezuela, aparte de todo, de los 125 muertos que ha habido, según contaba María Luisa, pues han clausurado 50 emisoras en ese país. Y menciona este informe también la situación, el deterioro de la situación de derechos humanos en América Latina. Ya ayer me hablaba usted del tema. México, por ejemplo, ha tenido 42.583 homicidios en el año pasado, 117 diarios. Hay impunidad en Honduras, en El Salvador, en México, en Brasil, en Venezuela. El año pasado, según el informe de gobiernos como los de Colombia o Puerto Rico o Paraguay, reprimieron la crítica. No parece que eso esté andando bien. No, parece que no está andando bien, y sobre todo cuando hablabas de los gobiernos en Cuba, por ejemplo, la libertad de expresión también se ha menguado. En Colombia dicen que ha habido un aumento de la violencia a pesar, ¿no?, del proceso que estamos viviendo ahora. Entonces, la perspectiva a corto plazo parece que no andamos bien, parece que bueno, que pues eso, hay un aumento de la impunidad, las cifras de homicidios siguen siendo muy altas. A lo mejor, si hacemos una perspectiva, ¿no?, dentro de 10 años evaluamos a dónde hemos ido, nos encontramos con una imagen diferente. Entonces, lo importante yo creo que ahora es ver dónde estamos y ver cómo están actuando los gobiernos, como periodistas vigilar, ¿no?, de alguna forma ese poder, y ver, ¿no?, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se están haciendo bien, para dentro de unos años ver cómo evoluciona la situación. Ahora no estamos, ¿no?, a lo mejor donde deberíamos estar, pero ¿dónde vamos a estar dentro de 10 años? María Luisa. Sí, yo creo que el tema de la impunidad y la corrupción siguen siendo las dos principales causas que afectan directamente el ejercicio de los derechos civiles de las personas en América Latina. Lo vemos en México, lo vemos en Brasil, lo vemos en Centroamérica, como bien mencionaban mis compañeros. Lo vemos en el caso del Perú también, que ha tenido que enfrentar un proceso de vacancia para el presidente, y que al final terminó haciendo una transacción con las fuerzas de la oposición que se han convertido ahora en sus aliadas para darle impunidad a un dictador como Fujimori. Y ahora hay un proceso que a lo mejor le abre la posibilidad a aquellos que quieren justicia en el Perú
para que no haya eso, impunidad, para que se castiguen los hechos de crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante su gobierno. Creo que el reto de enfrentar la corrupción y la impunidad van a seguir siendo la tarea pendiente en nuestros países para garantizar los derechos civiles de nuestros ciudadanos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Beatriz, hay una noticia en España que no puede pasar inadvertida, y es que la banda separatista vasca ETA, que ha cometido muchos atentados terroristas y asesinado a 829 personas, ha anunciado en un comunicado en el diario Gara, un periódico del País Vasco, que va a consultar con sus militantes si definitivamente cierra las puertas, si se acaba. No utilizó la palabra disolución, pero así habría que entenderla. La idea es que los 302 miembros de ETA que están en las cárceles pues se manifiesten su voluntad a través del voto. ETA fue fundada el 31 de julio de 1959, el día de San Ignacio de Loyola. La Iglesia Vasca apoyaba a ETA con la idea, y las siglas de ETA traducen País Vasco y Libertad, Euskadi, Tascatasuna, según se dice en euskera en el idioma vasco, y la idea era conseguir la independencia del País Vasco, no solamente de esas tres provincias que son Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, sino también de una parte del sur de Francia. Y cometieron muchos asesinatos, sobre todo en la época del franquismo, donde tenían cierta popularidad, pero cuando llegó la democracia a España la gente no entendía por qué continuaban en su lucha armada. En realidad han sido derrotadas no solo por la sociedad, sino por las fuerzas de seguridad españolas. ¿Qué efectos cree usted que puede tener esto si se acaba esto, o eso ya no importa? Yo creo que el momento más importante que vivimos en España con ETA fue en 2011, cuando anunciaron el cese definitivo de la violencia. En 2015 se aceleró el proceso de desarme y creo que esto serviría para poner el punto y final, ¿no? El momento que hemos vivido yo creo que ha sido gradual. El fin de la banda se ha ido viniendo, lo hemos ido viendo, ¿no? Durante años y años y años. Ha sido un proceso muy duro, muy largo. Sin embargo, sí que creo que serviría para tapar y curar algunas heridas que todavía están abiertas en el País Vasco. El tema, por ejemplo, de los presos, este escrito, ¿no?, que ha publicado la banda en Gara, tiene que ser validado por los presos de ETA. Los presos de ETA son ETA, es decir, la mayoría de los miembros de la banda terrorista están o exiliados o están encarcelados. Entonces, si los presos, no es una decisión fácil, ¿no?, la que tienen enfrente los presos, porque a ellos se les ha dicho durante años y años y años que el gobierno les iba a dar una amnistía, que iban a ser perdonados por todos los crímenes que habían cometido. Si ellos ratifican este documento de alguna forma, también ratifican, ¿no?, que no se les va a dar una amnistía, que es algo que ya han ido asumiendo, pero que algunos de los elementos más duros de la banda siguen estando en las cárceles. Entonces, creo que sí que serviría sobre todo para reconciliar un poco a la sociedad, a toda la gente que alrededor de los presos también, las familias, las asociaciones. Por ejemplo, hay una organización que se llama Etxerat a Casa, que se dedica, ¿no?, a organizar los diferentes viajes de las familias que van a las cárceles porque están en diferentes partes de España. Entonces, si finalmente, ¿no?, hay como un fin de la banda, pues quizás sirva para curar una serie de heridas. Lo que pide el gobierno, sin embargo, es que pidan perdón, que ayuden a esclarecer una serie de crímenes que han cometido y que no sabemos muy bien qué ha pasado con ellos. Entonces hay que ver, ¿no? Creo que el proceso todavía está abierto, pero me parece que es un buen paso para poner un punto final. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay una noticia preocupante, y aquí lo digo de verdad, y no solamente con un tono de cierto humor, y es que se puede acabar el chocolate. El chocolate es algo que le gusta a la mayor parte de la gente en el mundo. Hay un epígrafe en un libro que compré alguna vez que dice, 8 de cada 10 personas dicen que les fascina el chocolate, las otras 2 mienten. La mayor parte de la gente le gusta el chocolate. Yo estoy dentro de las 8 de cada 10. Bueno, el mercado del chocolate mueve al año en el mundo 98.000 millones de dólares. Pero hay varios problemas. El primero, el año pasado se consumieron 7.450 toneladas de chocolate, eso es un 10% más que el año inmediatamente anterior. En Estados Unidos se consume el 20% del chocolate. Suiza es el país donde hay mayor consumo per cápita de chocolate, cada persona consume al año 11 kilos de chocolate. El otro problema, en los países que suministran la mayor parte de chocolate, la mitad son Ghana y Costa de Marfil en el África. El chocolate no era originario del África, el cacao empezó en México y después Venezuela ha sido una potencia del cacao.
pero el precio por tonelada está en $2.100 y los cultivadores reciben solo el 6% y además el promedio de edad en el África es de 51 años y los jóvenes no quieren sembrar cacao. El cambio climático está afectando al cacao y las plagas también. ¿Qué piensa usted si se acaba el chocolate? Bueno, sería trágico, pero quiero recordar una cosa, esto que tú hablas a nivel internacional ocurre en varios países y voy a hablar del caso peruano, que es el que más conozco. Hace 2 meses atrás llegaron cultivadores de cacao aquí a Washington a reunirse con congresistas para hablar cómo la sustitución de cultivos de hoja de coca a través del cacao u otros productos alternativos podía ser una fuerza para los agricultores. Y la principal queja de los agricultores fue precisamente esa. Nosotros no recibimos nada y los intermediarios se llevan todo el dinero. Nosotros recibimos por cacao o por café una fracción muy pequeña comparada a los intermediarios. Entonces, para nosotros no es rentable el cultivo del cacao. Y el cacao ha mejorado, la producción del cacao ha mejorado muchísimo en los últimos años en el Perú. En el 2017 hubo un incremento de 12%, más de 12% en el cultivo del cacao, en una zona que tradicionalmente era la zona de cultivo de hojas de coca. Entonces, volvemos a lo mismo, si es que los gobiernos, en el caso latinoamericano, o por lo menos en el caso peruano, no hacen algo para incentivar la producción del cultivo del cacao, además hablabas de las plagas y todo, pues esto va a continuar, porque no es rentable para el quien lo produce. Y si se acaba el chocolate, Roger. Sí, que reciben solo 6%. Solo 6%. Sí, y es un drama lamentable. Sería una muy mala noticia y otra mala noticia para... noticia del mundo sería que se acabara el chocolate. Para Venezuela también. Déjame decirte, pues los venezolanos tenemos que ser muy orgullosos de nuestro cacao. Fue parte de nuestra historia el hecho, de hecho, antes de ser monoproductores de petróleo, éramos monoproductores de cacao. Hay una expresión que también está en toda la zona andina, que es los grandes cacaos que hicieron esa fortuna con el cacao y compraban títulos nobiliarios. Potentados. De hecho, del País Vasco vino una noticia diferente a la ETA, que es que, de hecho, tienen allá una asociación de gastronomía que es la más importante del mundo, tanto que da lo que es el equivalente al premio Nobel de la cocina. Y el premio se lo ganó una venezolana, Beatriz de Gaume, que se llama, por su industria del cacao, que extrae y cultiva una cepa que es considerada una de las más ricas en Chuao, la zona de Chuao, que está en ese espacio suficientemente distante del Ecuador y de altura y humedad para producir. El Ecuador terrestre. Sí, el Ecuador terrestre, muy delicioso, y además creó una industria de emprendedores para mujeres, donde le ha dado una esperanza y una economía para una zona que estaba muy empobrecida. O sea, que caiga la industria del cacao sería otra terrible noticia, porque es una esperanza para los venezolanos. Pero aparte de esto, es que la forma como se cultiva es muy complicada. No se puede industrializar como otras, donde tiene que cuidar cada mata, cada planta, y desde la época colonial los grandes cacaos cedían mucho poder a estos pequeños productores que le llevaban. Es por eso, a lo mejor va a ser cada vez más caro. Beatriz Pascual, 40 segundos, el chocolate. El chocolate, tenemos un problema de oferta y demanda, ¿no? Por un lado estamos nosotros, que cada vez consumimos más chocolate, y luego también India, China, países, ¿no? Que de los más poblados del planeta, y luego por otro lado no hay oferta. Además, como bien comentaba Juan Carlos, 51 años tienen los agricultores medios. Los jóvenes no quieren cultivar cacao porque si no reciben ningún tipo de beneficio. Entonces, bueno, pues tenemos una vez más, ¿no?, un ejemplo de mercado y complicaciones. Gracias, Beatriz Pascual, por haber estado en este programa. Roger Santamaría, María Luisa Rosell, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.